Bueno, vamos a empezar mencionando que la criminalística es una parte de lo que es la medicina forense. ¿Cómo se lo puede explicar? Bueno, hay que saber la diferenciación o la diferencia entre lo que es la criminología y la criminalística. La criminología prácticamente es la ciencia que va a estudiar las causas, las circunstancias en las cuales acontece un tipo de delito. Y la criminalística prácticamente es la aplicación de métodos científicos, conocimientos y técnicas a fin de identificar ya al imputado o a la persona. Bueno, en este caso también se aplica a las personas vivas o muertas. Hay dos tipos de enfoques. Uno para identificar al que comete el delito, y en la parte de la tanatología y en la parte de la víctima para identificar a la víctima de forma individual. Lo vamos a hacer rápido porque a las 6:30 tenemos examen, ¿ya? Hay que saber también diferenciar en lo que es la identidad y la identificación. Prácticamente la identidad son las características individuales que una persona tiene. Por ejemplo, nosotros somos humanos, tenemos dos manos, dos ojos, pero nadie es igual a otro, ¿no es cierto? Entonces, la identidad es propia del ser humano desde que nace hasta que muere. Y la identificación prácticamente son los métodos y conocimientos mediante los cuales vamos a poder identificar ya esto sea, como les digo, al vivo o al muerto. Tenemos dos tipos de métodos para identificar, uno que es la precientífica y la otra es la científica. En la precientífica prácticamente vamos a ver lo que son las características individuales de cada persona, como por ejemplo los tatuajes. Los tatuajes en Bolivia habitualmente se hace costumbre utilizar lo que es el oxalato de carbono para poder realizarse un tatuaje en el cuartel. Las cicatrices. Hay algunas personas que se pueden identificar por las cicatrices que tienen en la cara, en el brazo, en la espalda, en el tórax. ¿Ya? Y otro método es lo que es la mancha que prácticamente tiene el individuo al nacer. ¿Ya? Esta mancha prácticamente es una mancha grisácea, puede aparecer en los glúteos, en la parte lumbar de los recién nacidos hasta los 10 meses hasta los 10 años que llega a desaparecer. ¿Cuál es la importancia de la identificación forense? Mediante esta identificación forense vamos a poder determinar si ha sido una muerte súbita, si ha sido suicidio, si ha sido muerte por catástrofe o homicidio. ¿La muerte súbita y la muerte natural es lo mismo? Es una pregunta del examen. ¿Cuáles son los medios de identificación en Bolivia? El brazalete del recién nacido. Prácticamente en todo hospital materno infantil, después de haber nacido, siempre le colocan un brazalete donde está el apellido de la madre, donde está el APGAR con el cual ha nacido a los 5 y a los 10 minutos, el peso, y prácticamente el perímetro torácico y el perímetro cefálico. Ya esto nos ayuda a identificar. Lo más importante y relevante es el apellido de la madre. Certificación del nacido vivo. Prácticamente aquí tenemos los datos generales de la madre y lo que es los datos antropométricos del recién nacido. La libreta escolar y el carnet de identidad, obviamente esto ya va a ser posterior a lo que es el trámite del certificado del recién nacido. Los métodos utilizados
para lo que es el método científico para la identificación de cada individuo es mediante la fotografía del iris, la huella dactiloscópica o la huella dactilar, según Bertillon y Busetti, que prácticamente lo ha establecido desde 1860, que tiene tres características y vamos a ir más adelante explicando esto, que es la perenidad, inmutabilidad y la individualidad, variabilidad o diversidad. Clases de identificación forense. Se puede hacer mediante la identificación policial o judicial, que prácticamente esta persona pareciera que es la misma, ¿no es cierto? Pero si hacemos nosotros un estudio dactiloscópico, es diferente, no es la misma. También podemos hacerle mediante la identificación médico-legal. Para hacer la identificación médico-legal, tiene que hacerlo y realizarlo un médico, no puede hacerlo un abogado, un policía, porque tiene que dar los datos a los médicos, tiene que tener conocimientos de anatomía y bueno, para poder también especificar la data de la muerte, ya sea vivo, o sea, haciendo la diferenciación en base a lo que es el examen clínico, y si digamos está muerto mediante una exhumación para hacer el reconocimiento anatómico de los restos cadavéricos. La odontología también prácticamente en el último Congreso de Medicina Legal en Argentina ha sido reconocido como parte fundamental para la identificación de cadáveres. Esto debido a las particularidades de las exodoncias que han sido realizadas a algunos pacientes, de las placas dentales, de las curvas o arcadas dentarias, ¿ya? Y también de lo que va a ser el estudio de las palatinas. La antropometría prácticamente, bueno, esto vamos a hablar sobre lo que es la identificación policial y judicial. La antropometría se refiere al estudio de las dimensiones y de las medidas humanas. Bertillon utiliza prácticamente lo siguiente como características: el ancho de la cara, utiliza lo que es la medida del dedo cordial. ¿Cuál es el dedo cordial? El dedo anular, es el dedo cordial. También hace lo que es la medición del brazo izquierdo, que este dedo tiene que ser desde el codo hasta la punta del dedo cordial o anular. ¿Ya? También lo que hace la medición del miembro inferior derecho. Quetelet afirma que no hay dos seres humanos en el mundo exactamente del mismo tamaño. Todos son distintos. Dile que es tu compañera. Bertillon prácticamente es el primer médico que pone énfasis en lo que es la antropometría, en la medición de los cuerpos. ¿Ya? Prácticamente él hace énfasis en la filiación de los delincuentes. Según él dice que todo delincuente tiene que ser tomado una fotografía de frente y de lateral, ¿ya? Y tiene que ser almacenada para que puedan poder realizar una identificación mediante reconocimiento por parte de la víctima o de sus acompañantes. La antropología forense se encarga de la identificación de restos humanos, esqueletos, dado su amplia relación con la biología y la variabilidad del esqueleto humano. La antropología forense es una organización no gubernamental. Actualmente ya está prácticamente siendo parte del sistema de salud en lo que es el DIF, ¿ya? Más antes no tenía fines de lucro, solamente era más que todo para fines estadísticos y para fines investigativos y para la identificación de las personas vivas. El retrato hablado. Prácticamente Bertillon dice que tenemos que tener un conjunto de imágenes de los delincuentes,
ya para poder tenerlo en la caja de kits, en la caja de memoria, para que mediante el retrato hablado podamos hacer comparaciones y llegar a identificar a la persona que ha cometido el delito, a la víctima, o prácticamente a que ya está muerta. Bueno, aquí dice, ¿no? Se puede realizar mediante dibujos, se puede realizar mediante programas de cómputo o robot. Esto se utiliza en Europa. Actualmente en Bolivia no hay eso de los robots. Métodos de identificación en médico legal. Prácticamente, como les estaba diciendo al principio, hay elementos generales que nosotros podemos ver a simple vista en el momento de la escena del crimen. Y ahí hay elementos individuales. Entre los elementos generales vamos a ver lo que va a ser la edad, la talla, el sexo, la raza. Y entre los, ¿cómo podemos determinar la edad, por ejemplo? La odontología forense coadyuva para poder identificar la edad mediante el desgaste de lo que son las piezas dentales. ¿Ya? La talla, el sexo, es obvio, y la raza. La raza prácticamente tiene características muy distintas una persona que es de raza blanca y de raza morena. Más que todo en el pelo es ondulado, en su mayoría de la raza blanca son lacios. Los elementos individuales va a ser la huella dactilar, el retrato hablado, grupo sanguíneo, identificación de los pelos y también las características de los dientes. Bueno, para la medición de la talla y la determinación se utilizan, ¿no?, lo que son las fórmulas especiales. Hay tablas especiales para poder hacer una medición exacta. Para la determinación del sexo, a simple vista, ¿no?, ya sabemos quiénes somos, dependiendo del aparato genital, ya sea masculino o femenino. El sexo cromático en sangre, prácticamente esto se determina mediante el ADN. La forma y el tamaño de la pelvis ósea, que vamos a repasarlo más adelante. La forma del cráneo, las dimensiones de los incisivos de los dientes también. La cromatina sexual y cromatina Barr o corpúsculo de Barr. El método de Barr muestra la seguridad suficiente para ser admitido en biología con fines diagnósticos del sexo humano. Esto prácticamente porque por el cromosoma Y, que es el cromosoma Y, ¿quién lo da? ¿El hombre o la mujer? Bueno, el hombre. El hombre. Varón, exacto. El proceder que parece actualmente de elección es el del examen citológico, exudados mucosos, especialmente bucal, urogenital, por la mayor calidad de la lectura y sencillez de la clínica en relación con el de los cortes. Y el método hematológico, microscópico prácticamente, en la recolección de las muestras, saliva y en caso de violación hasta el seno y los vellos también. ¿Cuáles son las diferencias entre la pelvis femenina y masculina? Las diferencias: la pelvis ósea del varón siempre va a ser más gruesa y más ancha. Esto prácticamente se puede determinar cuando estamos realizando una exhumación del cadáver. No es en vivo, ¿no? O si lo vemos en físico. ¿Cuáles son las diferencias? La estructura general: la femenina es más fina y ligera y la masculina es gruesa y pesada. La pelvis mayor es más delgada en la mujer, en el varón es más profundo. El estrecho superior en la mujer es redondo y en el varón es acorazonado o triángulo. El arco del pubis y ángulo subpúbico es más ancho en la mujer y es estrecho en el varón. El orificio obturador es ovalado en la mujer y redondo en el varón. Y el acetábulo es más pequeño en la mujer y en el varón es más grande. Bueno, aquí está. Las diferencias morfológicas del cráneo, tanto masculino como femenino. En este caso hay una prominencia de lo que son los arcos supraciliares en el varón y hay una eminencia frontal más pronunciada en la mujer.
Las órbitas prácticamente vienen a ser más cuadradas y más anchas en el varón que en la mujer. Y tienen un mentón más pronunciado en el varón. Viendo desde la parte lateral, en el hombre vamos a ver lo que va a ser el arco supraciliar más pronunciado, va a ver lo que es el proceso mastoide, que es más grueso, más pronunciado, más notorio, y la protuberancia de la región occipital y el mentón. A diferencia que en la mujer hay más pronunciación en lo que va a ser la eminencia frontal y en la eminencia parietal. ¿Cómo podemos determinar la raza? Mediante índices craneales y pélvicos, color de la piel y los ojos y el color de tipo de pelo. La determinación de la raza. Las órbitas prácticamente en la raza blanca son más triangulares, a diferencia de la negra, que son cuadradas, y amarilla, mongoloides, prácticamente los asiáticos son más redondos. Las fosas nasales prácticamente son más elípticas en la raza blanca y una figura media elíptica superior en lo que va a ser la raza media más ancha, a diferencia de los mongoloides que también son elípticas pero más engrosadas que la raza blanca. El maxilar superior tiende a ser más triángulo, en la raza negra tiende a ser rectangular y en el mongoloide llega a ser circular. El primer molar se toma como una muestra para poder determinar también lo que es la raza. Las fisuras del primer molar inferior son más estrechas y longitudinales que en la raza blanca o caucásica. Las fisuras en la raza negra son más estrelladas, son más irregulares y en la mongoloide son más estrechas. Y los incisivos en la raza mongoloide son más grandes, son medianas en la raza negra y son pequeñas en la raza blanca. La identificación médico-legal individual son los caracteres o señas propias de cada individuo, de los caracteres que constituyen el retrato hablado prácticamente en la estructura morfológica. Como les estaba hablando, son precientíficos, estos no son científicos. Hay elementos, por ejemplo, individuales como los estigmas ungueales. Mediante el trabajo que una persona desempeña también podemos determinar prácticamente la causa, ¿ya? La causa podemos identificar a esa persona. Por ejemplo, si una mujer trabaja años como secretaria, constantemente está en el escritorio, ¿no es cierto? Y por ende llega a tener por su postura una lordosis. Entonces podemos determinar la identificación de esa persona. Sí, esa persona es tal la promoción y podemos identificarlo, pero siempre apoyándonos en base a lo que va a ser la dactiloscopía. Aquí también nos dice, ¿no?, la formación del dedo. Como están constantemente así, los dedos llegan a estar así, nunca pueden estar dentro de las secretarias. En los torneros, por ejemplo, hay una desviación, la escoliosis en los torneros, siempre están así, ¿no? Entonces hay escoliosis. Aquí vamos a ver lo que va a ser la identificación policial. Prácticamente Bertillon, Bucetic son los pioneros en este aspecto de hacer un estudio antropométrico. Los métodos de los dermatopapiloscópicos o la dactiloscopía y la identificación por la escritura. Esto prácticamente va a ser corroborado por un grafólogo, ¿ya? Y la identificación por la voz. Los métodos antropométricos. En la identificación policial prácticamente se toma en cuenta que el esqueleto humano no cambia después de los 20 años. Entonces, después de que tenga 21 o 22, si hasta los 20 medía 1,70 no va a crecer más, ¿ya? Pero esto estamos hablando anatómicamente.
porque fisiológicamente también puede engordar, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de estructuralmente. No existen dos personas con huesos exactamente iguales, eso es en los cadáveres. Las medidas necesarias son fáciles o muy sencillas. Prácticamente necesitamos una cinta métrica y nada más. Los puntos de referencia, lo que les estaba diciendo. La longitud y anchura de la cabeza, longitud del dedo medio de la mano izquierda, longitud del pie izquierdo y longitud del antebrazo desde el codo hasta la punta del dedo medio. Señalamiento descriptivo. Este es prácticamente por los testigos o por la víctima. Este es el mediante el retrato hablado. El señalamiento según las marcas particulares. Muchas veces no pueden dejar huellas prácticamente los delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con el testigo y el testigo empieza a hacer un retrato hablado con la parte investigadora del caso, detallando lo que va a ser la presencia de cicatrices, tatuajes o amputaciones que haya tenido la persona. Y lo mismo el método dentario, ¿no? Anomalías, extracciones, tipos de operaciones o prótesis. Pero más que todo aquí en Bolivia utilizamos lo que es el retrato hablado mediante el testimonio de lo que va a ser la víctima o su testigo. Aquí está, por ejemplo, las mutilaciones, ¿no? Los tatuajes y las cicatrices. Las cicatrices, cuando son al principio, siempre van a ser rojas, que para posteriormente van a llegar a ser blancas. Señalamiento de marcas particulares, por ejemplo, los lunares, el bigote. Aquí, por ejemplo, tiene un hematoma, ¿no es cierto? O a veces se puede pensar que quizás un tumor en la cabeza. Las cicatrices son señales indelebles, persistentes, que bueno, persisten por toda la vida, no desaparecen. Bertillon prácticamente hace mucho énfasis en la filiación del retrato. Es por eso que actualmente toda persona que comete delito es fotografiado de forma frontal y lateral. Esto prácticamente nos va a servir para lo que va a ser para la filiación civil, para la filiación cromática y morfológica. Posterior vamos a ir a detallar. El retrato hablado ya hemos hablado. Toma énfasis Bertillon en lo que va a ser una de las características de la oreja derecha, la nariz, lo que les expliqué anteriormente, los cabellos, la frente y hasta el modo de andar y las gesticulaciones del individuo. La afiliación civil prácticamente consiste en el registro, ¿no? En el CDC, donde uno va a dar su nombre, apellido, el nombre del padre, de la madre, nacionalidad, edad, estado civil, la profesión, si es analfabeta, si sabe escribir, si no sabe escribir, su domicilio real. La afiliación cromática prácticamente está determinado por tres colores de cabellos, ¿ya? Uno que es el negro castaño, el otro que es el rubio y el otro que es el rojo. A su vez, en la matriz de rubio vamos a ver la tonalidad. En las distintas, ¿no? En el negro castaño se va a ver la tonalidad, si es claro, si es mediano o oscuro. En el rubio lo propio. En la matriz del rojo rubio también hay el rojo castaño, que es como una subdivisión de característica también. Tenemos la tonalidad desde claro, mediano a oscuro. La cutis Bertillon lo va a dividir en lo que es blanco, trigueño, morocho y negro. En la afiliación morfológica vamos a tomar en cuenta lo que es la forma del cabello. Puede ser lacio, recto, ondulado, rizado, crespo o lanoso. También por su densidad puede ser abundante, mediano, fino o escaso. La calvicie, la frente y la barba.
Esto también Bertillon lo determina, ¿no? Algunos que van a tener, por ejemplo, la calvicie en forma areata, como esta. Otra va a haber con una calvicie en una región frontal y otra una calvicie total. Y este es en la frente, lo mismo. Hay frentes, o sea, que tienen un aspecto rectangular, las otras con poca entrada que llegan a ser una forma triangular, las otras en doble elíptica, y las que supuestamente son las más normales son aquellas que tienen una forma helicoidal. Lo mismo con lo que son las cejas y los párpados. En cuanto a la nariz, por ejemplo, vamos a ver narices rectilíneas, onduladas, aguileñas. En lo que va a ser las cejas, vamos a ver que son, por ejemplo, hay algunas características que algunas cejas están uniendo, hay algunas que están muy separadas, hay algunas que son oblicuas hacia afuera, hay algunas que son oblicuas hacia adentro. Y lo que va a ser en los párpados, doctor. En los párpados más que todo hace énfasis a lo que va a ser la tosis. Hay algunos que son con tosis palares unilaterales, hay algunos que son prácticamente con lo que es el escándalo. Y en la oreja, aquí prácticamente hace énfasis a lo que va a ser el lóbulo, el pabellón, el trago, el antitrago, y hay algunos que incluso tienen lo que es ausencia del conducto auditivo, ¿no es cierto? Y en los labios, que son tónicas, atónicas, si son de labios gruesos, si son de labios finos, el labio superior si es grueso, el labio inferior si es grueso, y también tenemos lo que va a ser en lo que es el mentón. El mentón es aerodinámico cuando es simétrico. Cuando hay una retracción frontal, es más hendido, pero cuando hay una retracción, es el piñón. La fotografía es muy importante para la documentalogía. ¿Ya? En ambientes cerrados prácticamente tenemos que sacar prácticamente todo el escenario del crimen, desde el ingreso hasta la parte posterior del ambiente cerrado, a diferencia de lo que es en el ambiente abierto. Para esto tenemos que hacer un cerco, para que no puedan entrar terceras personas. Solamente está autorizado el médico legal, que está el fiscal y la policía. Los identikits. Esto prácticamente es para la realización de un rostro. En este sistema se utiliza un kit de imágenes iniciales, lo que les estaba diciendo que utiliza Bertillon, preparadas con antelación, que interrelaciona, genera un prototipo facial. El photokit, la realización del retrato, en este caso se logra por la interrelación de un kit de fotos con parciales isonómicos. Y el retrato robot. Este retrato robot prácticamente es una máquina en la cual es esta, que en Europa utilizan, tiene todas las características y solamente va implementando hasta llegar a identificar, no tener parcialmente identificado. Vamos a hablar acerca de lo que son los métodos científicos, como la dermatopapiloscopía, las huellas digitales. Este método prácticamente se basa en el estudio de la dispersión de las crestas papilares de la piel, tanto sea de los dedos, de las yemas de los dedos, de las plantas y de las palmas del pie. La dactiloscopía prácticamente utiliza lo que son las yemas, las crestas papilares de las yemas de los dedos. La dermatoscopía estudia las impresiones plantares y la palmoscopía es el dibujo de la palma de la mano. Y la poroscopía, prácticamente por ser muy caro el costo de este estudio, en Bolivia no se hace. Es el estudio de los orificios, de los poros, de las glándulas. Dáctilos prácticamente son los dedos y es observar. Según la Real Academia Española, es el estudio de las impresiones digitales utilizados para la identificación de las personas.
¿Cuáles son los fundamentos científicos de la identificación papilar? La inmutabilidad, prácticamente es inmutable. A partir de los 120 días del útero, hasta el día de la muerte, incluso la putrefacción, hasta la momificación, no desaparece. Es única. Perennidad es para siempre. En la inmutabilidad hay que recalcar que por lesiones, quemaduras, no desaparece igual lo que son las crestas papilares, se regeneran. Y hay una variedad, obviamente, porque uno tiene distintas huellas papilares. Nadie puede tener idénticas huellas papilares. Este es un caso que ha sucedido en España, donde esta persona ha cometido un delito, claro que no lo ha cometido. Lo han hecho en identikit y se parece, ¿no es cierto? Pero como lo han Vucetich lo ha prácticamente identificado a esta persona por las huellas dactilares que ha dejado impresas en las superficies planas donde ha cometido el delito. Principio de paridad, como les he dicho, desde la gestación hasta la muerte, no desaparece. Y en inmutabilidad no cambia y tampoco se ha de quitar. El dactilograma es el dibujo formado por las crestas papilares de las yemas de los dedos. Se puede decir que es dactilograma latente si la huella que se deja al tocar cualquier objeto o superficie es visible. Por ejemplo, si nosotros tocamos ese vidrio o esa ventana, vamos a dejar nuestras huellas papilares, se ven. Pero el dactilograma artificial es aquello que nosotros damos voluntariamente en el CEGIP antes a la policía, cuando nosotros sacamos nuestra cédula de identidad, ¿no es cierto? Y el dactilograma natural se halla en las yemas de los dedos formados por las crestas papilares en forma natural. Aquí está, este es un dactilograma latente, que está impreso en una superficie transparente. El dactilograma artificial es mediante el campo que nos ofrece para poder hacer la impresión de nuestros 10 dedos. Y el dactilograma natural es con lo que nacemos y que se ve a simple vista. Vucetich implementa el sistema dactiloscópico y hace la clasificación. Tenemos una zona marginal, el núcleo, la zona nuclear y la otra es la zona basilar. Vamos a ir explicando más adelante. Aquí está. En el sistema de identificación prácticamente hay 4 tipos fundamentales: el verticilio, presilla interna, presilla externa y el arco. En el verticilio vamos a decir, bueno, para esa clasificación, Vucetich clasifica toda impresión según corresponda el verticilio, presilla interna o externa, poner un identificativo en los dedos pulgares, lo clasifica como la letra B, lo utiliza como la letra I, la letra E y el A. Les voy a explicar más adelante. ¿Cuándo se dice que es verticilio? Cuando tiene 2 deltas. ¿Okay? 2 deltas donde prácticamente lo que son los arcos papilares se van yendo de un extremo a otro extremo, respetando lo que es el núcleo y van formando lo que es el arco delta. Entonces es característico en personas, en distintas personas. Cuando el delta está al lado derecho del observador y está al lado izquierdo de la persona, se dice presilla externa, y esto
en nuestro dactilograma se escribe con la letra E. Bueno, verticilio, ¿cuándo se dice? Es muy importante porque lo van a usar eventualmente. Cuando hay dos porciones La de lila, a ver, ¿qué dices? Son los vértices que forman un arco. No son vértices, son dos arcos delta. O sea, la presencia de dos arcos delta prácticamente tiene el nombre de verticilio. ¿Ya? Este es el algunas personas lo tienen. ¿Ya? Y nosotros lo vamos a ver como observador, los dos verticilios, los dos arcos delta. ¿Y cuándo se dice presilla externa? Se caracteriza porque las crestas que forman el núcleo nacen de la derecha y se tornan al mismo lugar, ¿no es cierto? Dan una vuelta. Y además tiene un delta en la izquierda. O sea, los arcos papilares dan una vuelta por el núcleo, formando un arco delta en el lado izquierdo. Entonces, esto es la presilla externa. Y en la presilla interna es al revés. Los arcos papilares dan vuelta el núcleo desde la izquierda y se torna a su mismo lugar, formando el arco delta en el lado derecho. Obviamente, derecho del observador, ¿no? Pero nosotros estamos viendo en el lado izquierdo de la persona. En el arco prácticamente las crestas papilares van a correr de un extremo a otro. No va a haber la formación de lo que va a ser el arco delta. Y aquí está. En los pulgares, por ejemplo, tenemos 4 tipos, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la ubicación del arco delta. Si es un arco, lo vamos a poner la letra A, pero solamente esto corresponde en los dedos pulgares. Si es una presilla interna, le vamos a poner I. Si es una presilla externa, le vamos a poner E. Y si es el verticilio, o sea, aquellas personas que tengan dos deltas, le vamos a poner B. A diferencia de lo que sucede en el resto de los dedos, porque ahí los vamos a enumerar. Si es un solo arco, o sea, donde no hay deltas, vamos a poner el número 1. Podemos poner, por ejemplo, dedo índice 1. ¿Qué pasa si la presilla interna, si hay presilla interna en el dedo anular? Entonces, ponemos entonces dedo anular, presilla número 2. ¿Por qué? Porque es presilla interna. Y se pone número 3 cuando es presilla externa. Y cuando existen, por ejemplo, en el dedo anular existen dos deltas, ¿le pongo verticilio? No, ¿y por qué? Porque solamente la letra B, A y E se utiliza en los pulgares. Entonces aquí tengo que poner si hay verticilio número 4. ¿Han entendido? Solamente la clasificación de los 4 tipos, verticilio, arco, presilla interna y externa, se pone con las letras en el dedo pulgar. Se clasifica con la letra A, I, E, D. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo dos verticilios aquí en el dedo pulgar? ¿Qué pongo? En el dactilograma. Pulgar de mano derecho o de mano izquierda, B, ¿cierto? Y si tengo en el dedo meñique arcos sin deltas, 1. Y así se clasifica. Y es la manera en la cual nosotros nos clasifican en el CETIC cuando tenemos nuestra cédula de identidad. UCETIC también pone énfasis en que ninguno tiene lo que son las crestas
papilares con forma celular. Hay, por ejemplo, zonas de bifurcación, como por ejemplo acá. Esta cresta, por ejemplo, se va dividiendo, ¿no es cierto? Hay crestas en punto, prácticamente están entre las dos crestas hay un puntito. Y así, la cresta final, la isla, por ejemplo, hay una forma de elipsoide entre una cresta papilar. El puente prácticamente está uniendo en forma perpendicular las dos crestas y la doble bifurcación. ¿Qué es el delta? No te vas a parar. Ahora los ratos al fuera. Estás más apagado. ¿Qué es el delta? Es pregunta de examen, por ejemplo. Es la doble bifurcación. Ahí está. Es una característica del patrón donde las crestas se separan. ¿Hay estudiado para el examen? Bueno, pues aquí dice que tenemos que examinar lo que va a ser la división, o sea, los puntos principales que tenemos que examinar. Para la individualización de las huellas dactiloscópicas es los puntos característicos, en este caso los arcos delta, después también la subdivisión de los arcos, la subdivisión de las presillas, la subdivisión de los verticilos y el conteo de las crestas. La palmetoscopía, prácticamente estas son las huellas, los pliegues de la palma que podemos identificar al contacto. ¿Ya? Prácticamente nos hablan de tres líneas, ¿no? Lo que va a ser la línea de la vida, que prácticamente está en la sección penal, la línea del conocimiento que va del tipo de la sección hipopenal hacia la sección penal, y la línea del corazón, que prácticamente está en los pliegues interdigitales. Hay una patología cromosómica más frecuentemente observada aquí en Bolivia, en el mundo, es el pliegue simiano. Es aquel que no tiene, digamos, las dos líneas, la línea de la vida ni la línea de la inteligencia. Es transversal, es un solo pliegue. Esto más que todo se ve en los pacientes con trisomía 21 o pacientes con síndrome de Down. La permatoscopía prácticamente, según el artículo 16 del Código Niño Adolescente, se utiliza para la identificación de los menores, de los recién nacidos. Y prácticamente se toma en cuenta para estudios de cadáveres en menores o infantes, menores de 2 años, la impregnación de las huellas papilares del dedo gordo. Lo hemos acelerado lo más que se pueda para que sigan estudiando. ¿Alguna pregunta o quieren que repasemos?